Esto que veis son las pinturas de Tassili, uno de los muchos indicios de que en la antigüedad, muy probablemente, fuimos visitados por seres extraterrestres. De hecho, hay muchas teorías, dicen que no solo nos visitaron, sino que incluso nos crearon. Hoy vamos a hablar en Boira precisamente de ese tema. Nos vamos a preguntar cuál es el origen de la humanidad y si ese origen tiene que ver con seres o dioses extraterrestres. Bienvenidos a Boira. Empezamos. Hemos sido visitados en la antigüedad y ahora estamos siendo visitados por visitantes, por seres de otros planetas. Es la pregunta que hoy vamos a plantear a nuestro invitado, Josep Guijarro. Josep, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Josep es periodista, escritor y sin duda uno de los referentes de la ufología, no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras. Acaba de publicar un libro, aquí lo veis, Aliens Ancestrales, donde precisamente se parte, ¿no?, de esa pregunta de si fuimos visitados o no por seres extraterrestres en la antigüedad. Y todo esto, Josep, nace de tu propia experiencia, ¿no? Nace de un viaje. Nace de un viaje. Fíjate, yo hice un paréntesis dentro de mi militancia, por decirlo así, dentro del mundo del misterio. En 2007 era director de la revista Rutas del Mundo y fui invitado a conocer Nicaragua, un país maravilloso, con un índice de pobreza extraordinario en América Latina, para hacer una biografía de un personaje un tanto curioso, Ernesto Cardenal, que todavía es adorado por muchas de las personas del archipiélago de Solentiname, unas islas que están en el lago Nicaragua, y que había sido uno de los principales curas revolucionarios contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y un día, estando en las islas, fui a visitar un museo que llevó a cabo un antropólogo que se llama Severo Sini, y descubrí, para mi perplejidad, una figura prehistórica que me impactó apenas verla, porque recién venía del Matarraña, donde, viendo cuestiones relacionadas con la astronomía en la antigüedad, esa figura estaba retratando, era una foto fija del cielo, pero de hace 7000 años. En consecuencia, me dije, caramba, ¿cómo es posible que antes de Colón, antes de 1492, antes del descubrimiento de América, existan las mismas bases para representar el cielo en base precisamente a figuras o deidades de una semejanza extraordinaria? Y así es como me introduje en la selva y empecé a descubrir petroglifos, empecé a descubrir otras representaciones prehistóricas que mostraban hitos astronómicos. Algunos de ellos tenían un elemento común, que eran una serie de espirales, y ahí empezó la búsqueda. Una búsqueda que después se vería respaldada de nuevo acudiendo al mundo del misterio cuando 2 años más tarde una productora de televisión contactó conmigo para llevar a cabo la serie Extraterrestres, la filial, por así decirlo, de Alienígenas Ancestrales en Canal Historia, y todas esas teorías que empecé a desarrollar en 2008 dieron lugar a esa serie de televisión. Y en esa serie de televisión se apuntaba que realmente fuimos visitados en la antigüedad por seres extraterrestres, ¿no? Hay mucho escepticismo también con esto, porque se dice que, bueno, que esto simplemente es mitología. ¿De dónde se puede sacar que un ser extraterrestre viniera del espacio exterior, ¿no?
Mira, yo he querido ser muy novedoso. He querido dejar de lado las teorías de Erich von Däniken, las teorías de Krasa, las teorías de tantos de los padres de la llamada astroarqueología, y he tratado de aportar cosas nuevas, sobre todo jugando a la arqueología comparada. Hay elementos indiscutibles que están ahí en un lado y el otro del océano o en culturas para las que la arqueología oficial no ha reconocido contactos de tipo cultural y que, sin embargo, están ahí presentes. Y lo que es todavía más asombroso, el hallazgo de algunos artefactos que podrían ser restos de una tecnología ancestral, que revelan un alto conocimiento de las estrellas impropio para las gentes de esa época, y el compartir toda una serie de mitos que veremos tienen relación con dioses que vienen de las estrellas. La pregunta es, ¿esos dioses que nadie niega que están ahí fueron personajes reales de carne y hueso, como tú o como yo, Alex, o por el contrario se trata única y exclusivamente de mitos? Si se trata de mitos, no podemos explicar cómo esos contactos culturales aparecieron en la más remota antigüedad, cuando el mundo estaba separado y no existían la forma de vencer esas distancias, porque además aparecen todos simultáneamente. Ergo, debe de existir una fuente común externa que ayudó al desarrollo de la arquitectura, de la agricultura, incluso de la propia vida en la Tierra. La tesis que defiende Aliens Ancestrales es que una civilización lejana, que estaba al final de su ciclo, sea porque sus recursos se estaban agotando, porque su sol estaba al final de su vida, o vaya usted a saber qué, a partir de eso, de esa circunstancia, ponen en marcha lo que la vida nos exige, que es mantener la vida, mantener nuestro legado biológico. Y en ese sentido siembran el espacio de esa vida a través de pequeñas cápsulas, lo que Francis Crick bautizaría en 1974 como la panspermia teledirigida, teoría que hoy podríamos casi ratificar, de comprobarse 100% que el hallazgo de los científicos de la Universidad de Buckingham, encontrando una microcápsula de titanio que vomita materia biológica, una de las cosas, de las aportaciones novedosas que aportó en el libro, si esto es así, estaríamos ante la primera prueba irrefutable de que la vida en la Tierra se generó en el espacio. Caben dos circunstancias en ese caso. Una, que esa civilización no fuera capaz, en el momento en el que lanzó esas cápsulas, de desplazarse por el espacio y que ese fuera su legado. O dos, que no se destruyeran en ese momento, pasaran miles de años y fueran a explorar alguno de los planetas donde, por casualidad, esa vida germinó. Y si eso fue así, esos dioses de la antigüedad serían esos extraterrestres que sembraron la vida en la Tierra y vinieron, tal como nos dicen los mitos, a ver cómo está su criaturita. Así que somos hijos de una probeta extraterrestre. Yo diría más, somos extraterrestres. Somos extraterrestres. De hecho, el propio Francis Crick, que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN junto a Watson, se maravillaba de la perfección de la estructura del ADN y decía que era imposible sin la injerencia o la biotecnología de una civilización más avanzada. Yo me remito a lo que Crick decía en 1974 para hilvanar y justificar que hay suficientes hallazgos para respaldar una hipótesis respecto a que la Tierra pudo ser visitada en la antigüedad por marcianos. Apuntas además, en tu libro recordamos, Aliens Ancestrales, que antes de la última glaciación pudo existir una edad de oro del conocimiento. En efecto. Sí, porque hay muchas cosas que desconocemos. Otra de las novedades que aporto en el libro es subrayar el hecho de que durante la Edad Media un cacique, un rey del imperio de Mali, que se llamaba Bubakari II, llevó a cabo una exploración del orbe en el convencimiento, heredado de sus antecesores, de que el mundo era una calabaza redonda. Fíjate, parece que en la Edad Media siempre hemos dicho que la Tierra era plana, que la Iglesia había capado el conocimiento. Pues él sostenía esto
en un momento en el que decidió corroborar sus sospechas y fletar una expedición de 2000 barcos con destino al Nuevo Mundo. Él creía que había tierra al otro lado del Atlántico. Y, pasados 2 años de esa primera incursión, todos perecieron, salvo uno. Este llega a las costas de Senegal absolutamente exhausto. Abubakari, en su obsesión, dice, pues vamos a fletar otros 20.000 barcos, pone todos sus tesoros y se pone él a la cabeza. De esa expedición nunca se supo si volvió o no, pero resulta sospechoso comprobar, como al otro lado del Atlántico, en Puerto Rico, por ejemplo, o en muchas de las islas del archipiélago caribeño, veremos nombres que son mandinga. Veremos que cuando Colón llega en 1492 se sorprende al descubrir que hay negros que no eran garífunas que posteriormente encallaron cuando el tráfico de esclavos hacia América, que estaban ahí. Podríamos explicar los rasgos negroides de las caras de esas enormes bolas de moles de basalto de Tabasco que son toltecas. Es decir, podemos explicar un montón de cosas sin acudir a extraterrestres, pero es evidente que hay un legado, una información que es compartida por todos a la vez, que nos habla de un mundo circular y redondo del que hemos perdido el recuerdo y que compuso una edad de oro, no solamente cultural, sino también a efectos tecnológicos. Cuando hablamos de tecnología, no es un chip como el que puedes utilizar en el iPad que tenemos aquí. No. Hablamos de tecnología que ni siquiera nosotros hoy somos capaces de emular. Erigieron pirámides como las de Giza. Erigieron, por ejemplo, si te vas a la cultura maya y visitas Chichén Itzá, el conocido como el caracol o el observatorio, lograron predecir eclipses con una exactitud hasta 26, con una exactitud milimétrica, sin aparatos de observación astronómica, sin conocimientos supuestamente matemáticos que se lo permitieran. Ergo, tiene que haber alguien que les tuvo que enseñar todo esto. Y cuando tú acudes a lugares tan distantes como puede ser Irlanda, que te hablan de los Tuatha de Danann, los dioses que vinieron del cielo, ves que comparten lazos culturales con un montón de lazos culturales, pues con el mundo celta, con el norte de España, con Francia, con parte de Italia. Hay una especie de lenguaje común de fuente primordial que parece remitirnos, y ahora no tiene que ver de nuevo, aparentemente, con extraterrestres, a la Atlántida, a esos 10.500 años. Y yo he procurado de establecer un vínculo, y no solamente por aquellas cosas de Edgar Cayce o de Madame Blavatsky que hablaban de la Atlántida como una civilización superavanzada que habría venido de las estrellas, sino que intento justificarlo en base a datos de la antigüedad, como puede ser Egipto, como puede ser Mesopotamia, como puede ser las culturas precolombinas, para demostrar que existe un lazo con esa Atlántida y a la vez de esa Atlántida con los seres, con los dioses de las estrellas. Las representaciones que de ellos han quedado en la memoria de los pueblos son verdaderamente sorprendentes. Tú miras a los llamados atlantes de Tula en México, son idénticos a los pueblos del mar que sostienen la leyenda de la Atlántida en México, o a algunas de las peñas con más de 10.000 años de antigüedad que se han encontrado en Toledo, en España, o en Cancho Roano, en Extremadura, o incluso en Cádiz. Hay un nexo común que se dibuja en el culto a la serpiente y que es la clave que nos va a dar precisamente ese vínculo con las estrellas. El culto a la serpiente. ¿Ya me estás hablando de reptilianos? No, he querido también, de hecho hay una mínima expresión o alusiones al mundo de los reptilianos, porque entraríamos dentro del mundo de la conspiración. Yo creo que hay que ser serios. Y es verdad que la civilización sumeria está en los albores de nuestra cultura y de nuestra civilización, y que de allí parten muchos de los mitos que después se verán representados. De hecho, y esto no lo cuento en el libro, más que muy someramente, en Teloj, muy cerca de Basora, en Irak, en el siglo XIX se llevaron a cabo una serie de prospecciones arqueológicas. El cónsul, que hacía las veces de arqueólogo del yacimiento, mandó al Museo
Museo del Louvre y al Museo Británico centenares de estatuillas, de tablillas cuneiformes, pero hay un objeto que se perdió, un objeto que está fotografiado. Y un objeto que es una especie de callao de unos 3 metros de altura, con una especie de aro, parece una especie de asa, y con una bola al final de su extremo, que parece pues, ser su cúspide. Este callao, esta vara, era de madera y estaba forrada con cobre y unida con resina, pero en su interior había otra lámina de cobre. Es decir, era un objeto extraño, no era muy bien un palo de bandera, como ha querido sugerir la arqueología oficial, sino que su uso se desconoce. Sí que lo vemos en representaciones de estas mismas tablillas rescatadas, en las que podemos ver a varios dioses sumerios sujetando este objeto, del que emanan una especie de ondas que mantienen la casa primordial de Enki, en la principal deidad del mundo sumerio. Pero es que quienes sujetan todo esto tienen cuerpo de serpiente y cabeza de hombre, igual que Quetzalcóatl. Y dices, caramba, que en México se adore a la misma entidad y además mantenga el mismo objeto, como demuestro en el libro, a mí me hace sospechar que si los contactos no empezaron hasta 1492, quien hace 11.500 años ilustraba a un lado y al otro del Atlántico esas mismas imágenes. Hay sin duda un instructor, hay sin duda un creador, hay sin duda alguien que se encarga de establecer ese vínculo para que a la vez empiecen a construir, empiecen a comunicar, empiecen a hacer arquitectura y a domesticar animales, y en definitiva empiece la civilización. Una suerte de Prometeo, ¿no?, que nos entrega la inteligencia. En efecto, lo has dicho muy bien. Es el mito de Prometeo, no deja de ser... y una cosa muy importante, Gilgamesh, por ejemplo, nuestro Noé, que como sabes, su origen no es judeocristiano, es anterior, y concretamente nace en Babilonia. Gilgamesh, cuando fabrica su arca para evitar el castigo divino, el castigo de esos dioses en plural, porque hablan de los Anunnaki, en este caso, como en la Biblia se habla de los Elohim, que es el plural de Dios. En ambos casos se habla que necesita una serie de varas precisamente que tienen esa forma que antes yo explicaba para poder mover el arca, y que necesita concretamente 124 para llegar al destino que necesita. A mí esto me está reflejando claramente un objeto tecnológico que hoy ignoramos. Insisto, estaría muy bien poder tener hoy no solo la fotografía, sino saber el paradero de ese misterioso objeto para poder especular con fundamento acerca de esto, ¿no? Quedaos con esta imagen, un cuerpo de reptil con cabeza de hombre. Efectivamente. Claro, aquí ya... Algunos también, fíjate, sí. Es muy curioso porque en Egipto también encontramos dioses con forma de reptil, cabeza de hombre, o al revés, cabeza de pájaro y cuerpo humano, ¿no? Es el caso de Horus. Y Horus tiene también una etiología que se relaciona con Sumeria y se relaciona con Mesopotamia y se relaciona con Babilonia. Y hablan, hay un curioso pergamino que se conserva en Turín, es conocido como el Canon de Turín, que es una lista de reyes. De los 130 faraones que reconoce la ciencia oficial, están allí retratados minuciosamente. Pero antes de Menes, antes del primer faraón, hay toda una serie de faraones previos, que la arqueología oficial, como no ha encontrado pruebas de su existencia, dice, pues esto tiene que ser mitología. Les llaman los Semsu-Hor, los compañeros de Horus. Y curiosamente, vinieron del cielo. Curiosamente, crearon la vida de un océano primordial. Basta decir que Miller, el experimento de Miller biológico para crear las primeras moléculas de ADN, parten de un caldo, de un océano primordial del que nacen las primeras células. Curioso, ¿verdad? Y que a partir de ahí desarrollan su civilización, hablan de la isla resplandeciente, coronada por una especie de pirámide, donde estaban ahí todos esos dioses. De nuevo evoca a la Atlántida y luego desaparecen fruto de un tsunami, fruto de una inundación que les condena al ostracismo.
la Atlántida, los dioses, en definitiva, volvemos a la persistencia de esos mismos mitos que a mí me invocan claramente la presencia de esos aliens de la antigüedad. Antes, Josep, ya lo has mencionado, vamos a profundizar un poco más en las claves que quizá podemos encontrar, ¿no?, de esa existencia de dioses extraterrestres en la península ibérica, en España, sí, Portugal. Y las hay. Y yo me preocupé porque, claro, la serie tenía que estar centrada en la península ibérica, no solo en España, también en Portugal. Portugal y España tienen unos nexos culturales que son muy anteriores a los que podríamos reconocer y que se relacionan de nuevo con esa Atlántida. Y he estado siguiendo el curso de varias investigaciones, pues, por ejemplo, de Díaz Montexano, que es el primero en establecer el origen de una Atlántida ibérica, más allá de las columnas de Hércules. De hecho, yo me sobrecogí, en uno de los capítulos del libro lo explico, cuando al término de una de las maratonianas jornadas y viajes de rodaje, regreso a casa y que tengo allí una imagen del mapa de Piri Reis y compruebo que hay una anomalía en el mapa que nadie había tenido en cuenta. Y esa anomalía me sirve de pista de nuevo para establecer ese vínculo. Y vamos a encontrar de nuevo el culto de la serpiente. Por ejemplo, en Galicia, en la Costa da Morte, vamos a encontrar varias piedras de origen prehistórico que han sido cristianizadas, tienen encima una cruz del término para alejar su maldad o su mal perfil, y vemos a una serpiente con alas, es la llamada Gondomil. Así se conoce la serpiente y así se conoce el término donde está ubicada esta piedra, en un cruce de caminos. La Gondomil es el Quetzalcóatl de los mexicanos. Y dices, ¿qué hace un Quetzalcóatl en España? Pues porque sin duda hemos bebido de nuevo de esa misma cultura primordial. ¿En Cataluña podemos encontrar alguna de estas claves? Probablemente en Cataluña también podemos encontrar claves relacionadas con el culto a la serpiente y específicamente con las energías que desde la más remota antigüedad son conocidas como la serpiente terrestre y que están, sobre todo en la zona de la Empordà, perfiladas por una serie de dólmenes y menires de antigüedad diversa y por algunos altares. Sebastián Darbó, en uno de sus capítulos de la Cataluña Mágica, habló de un altar que se encuentra en el Empordà, un altar prehistórico que posteriormente fue cristianizado, en el que supuestamente incluso quedaban restos de la sangre que se utilizaba para ofrecer a esos dioses, porque hay un común denominador también en todas esas cuestiones, y es el sacrificio, como si esos dioses exigieran algo más, o el mensaje de la sangre llevara implícito una clave que todavía no hemos sabido descifrar. Yo me inclino más por esta segunda razón, a pesar de que en el libro no he entrado en ese derrotero. Dioses extraterrestres, que al parecer nos dieron la vida, ¿no? Nos dieron la inteligencia, como era el mito del Prometeo, y que prometieron regresar. Exactamente. ¿Cómo llegas tú a esta conclusión de que estos dioses existieron y que además prometieron eso, ¿no? Prometieron regresar. Primero, porque lo dicen los mitos de todas partes. Y segundo, porque no lo digo yo. Hay un informe poco conocido que está en los servidores de la NASA, de la Agencia Espacial Norteamericana, en el que uno de sus astrónomos eminentes, que falleció en 2011, colgaba un informe de unas 20 y tantas páginas, en las que establece una relación de los textos clásicos, Plutarco, Tito Livio, en fin, clásicos, y lo que hoy llamaríamos objetos volantes no identificados. Los Ardente Clipei de la antigüedad, la visión de Constantino, muchos otros episodios que están reflejados en la literatura clásica, podrían tener una reinterpretación en clave ufológica desde el punto de vista de este científico. En consecuencia, no es que lo diga yo, es que se pueden establecer esas conexiones. Y segundo, la pauta de actuación. Es verdad que los dioses de la antigüedad no tienen, a mi juicio, nada que ver con los modernos ovnis. Estaríamos frente a dos manifestaciones distintas, pese que hay algunas manifestaciones ovni que sí parecen obedecer a los antiguos patrones fijados en la más remota antigüedad.
y son los más polémicos, los de los llamados contactados. Esto lo he dejado, si esto funciona para una segunda parte de alienígenas, habida cuenta de que el tema en la actualidad está tomando un relieve importante, sobre todo por las manifestaciones y hallazgos que la Agencia Espacial Norteamericana y que algunos científicos están llevando a cabo. Desde el propio Stephen Hopkins, que se ha preocupado en los últimos tiempos de sembrar una cierta duda respecto a lo que estamos haciendo de lanzar mensajes a civilizaciones al exterior sin saber si pueden ser colonos o pueden ser amigos, y en consecuencia hay que andarse con ojo, hasta otros acontecimientos como los que antes te relataba de la Universidad de Buckingham, que en el terreno de la astrobiología ha hecho avances considerables y que no se pueden desligar de otros acontecimientos como en la India o como en Japón o en otros lugares de Asia, en los que se han encontrado paralelismos de pinturas rupestres y manifestaciones que podríamos llamar ufológicas. Si tú quieres, podríamos incluir dentro de ese contexto también las llamadas pinturas rupestres de Tassili, en donde quienes poblaron el Sáhara hace miles de años se preocuparon de plasmar escenas de caza de una belleza y una precisión extraordinaria al lado de seres, los llamados cabezas redondas, que tienen menos dedos, mientras los seres humanos convencionales tienen más, y que tienen ruedas cuando se supone que la rueda fue inventada en el 3500 a.C., o que tienen carros, faldellín y corona, igual que lo tienen los faraones. Si eso es así, hay que reescribir la historia, y hay que hacerlo, sin lugar a dudas, en una clave que hoy es muy polémica. Yo lo entiendo, y es que no estamos solos en el universo. De hecho, podría ser incluso que Jesús, en el caso de que hubiera existido realmente, hubiera sido él mismo un extraterrestre. ¿O no? Bueno, eso dice... Muchas teorías dicen que Jesús fue en realidad un faraón egipcio, pero claro, por esto que estás explicando tú ahora, quizás se podría ratificar esa teoría. Yo no he querido analizar esta figura en el libro, sí he procurado pues vestir con la seriedad y el rigor que exige cualquiera de las afirmaciones, digamos, en el ámbito arqueológico o histórico que se ven reflejadas en las páginas. Me gustaría concluir esta entrevista con Josep Guijarro leyendo precisamente estas declaraciones que hizo al canal de televisión Discovery Channel Stephen Hawking. Decía: casi seguramente los extraterrestres existen, algunos evolucionados podrían haberse convertido en nómadas y tener intención de colonizar los planetas a los que llegaran. E incluso recomienda no tener contacto con ellos. Claro, esto choca un poco, ¿no? Porque si en su momento ellos nos dieron la vida, ¿por qué no habría que tener contacto con ellos, ¿no? En el caso de que existieran, sí, pero y volvieran. Fíjate lo que te he planteado. Nos dieron la vida no con conocimiento de causa. Ellos sembraron la vida en el universo. Llegó a la Tierra como podía haber llegado a cualquier otro lugar. Y lo que supuestamente yo defiendo que hicieron es venir a ver si su legado, es decir, si su ADN había seguido el camino correcto. ¿Por qué? Porque la humanidad... Hay una película que a mí me encanta, de Christopher Nolan, que se llama Interestelar, en el que plantea precisamente que la Tierra está al borde de sus recursos, el final de su ciclo, y hay que buscar un planeta si queremos que la humanidad sobreviva. Y fíjate que se plantean, no sabemos cómo marcharnos de aquí. No, las distancias siderales nos resultan hoy por hoy invencibles. Hoy por hoy, insisto, porque el propio Hopkins acaba de anunciar que la teoría de los agujeros negros hay que reescribirla porque podrían conducir a otros universos. Pero hoy por hoy, en una civilización que para circular necesita motores que funcionan con hidrocarburos, no podemos escapar de las distancias siderales. ¿Y qué plantea Nolan? Nolan, asesorado además con un científico de talla, es: vamos a hacer capsulitas con ADN y las mandamos al espacio. Lo hacen, evidentemente, en una peli donde llevan su historia, pero si eso es así y sembramos nuestro ADN en otros planetas, pueden pasar dos cosas: que la Tierra acabe muriendo y no hayamos conseguido salir del sistema solar, o puede pasar que haya un tiempo
en el que desarrollemos la tecnología y podamos salir del sistema solar. En esa segunda opción necesitamos una segunda casa. ¿Y dónde vamos a ir a buscar? Pues allá donde hemos sembrado nuestras capsulitas de vida y vemos que se desarrollan, luego son compatibles con nosotros, vamos a ir allí. Por lo tanto, no es incompatible lo que dice Hopkins con lo que yo defiendo. Puede que esto que llamamos hermanos cósmicos muy gratuitamente, a lo mejor vengan no a mordernos, sino a necesitar un lugar, una casa en la que vivir. Y no todos podemos vivir en el mismo sitio, ¿no? O sí, habrá que negociar esto, habrá que negociar. O también puede ser, como bien explica Josep, que el hijo nosotros emulemos al padre y que también seamos extraterrestres que van a visitar otros planetas, ¿no? Yo creo que es el propósito en sí de la vida, ¿no? Y yo termino el libro con una reflexión que es una parábola a la vez. En el libro digo que, igual que las tortugas van a la playa donde nacieron para desovar, igual que los salmones remontan corriente para dejar los huevos en el mismo lugar donde ellos nacieron, a lo mejor es esa la clave por la que nosotros nos sobrecogemos cada vez que miramos a las estrellas, porque allí están nuestros orígenes. Y quien quiera saber más, ya sabéis, Aliens Ancestrales, que se acaba de publicar y está calentito en todas las librerías de España y también fuera de España a través de Amazon. A través de Amazon, ¿no? Por ejemplo, pueden solicitar el libro y supongo que con el precio añadido del coste por envío, pues pueden hacerse con él. Josep Guijarro, gracias por estar aquí. Ha sido un placer, Alex, como siempre. ¿Qué hay después de la muerte? Esa pregunta que ahora nos vamos a plantear en Boira y se la vamos a hacer a Janice Durham. Janice Durham es una editora estadounidense, escritora, que acaba de publicar este libro en España, La mano en el espejo, una historia real sobre la vida después de la muerte. En este libro, Janice describe su propia experiencia, cómo contactó con el espíritu de su marido pocos años después de que éste falleciera, y además nos cuenta cómo se lanzó después a una investigación y estudio sobre fenómenos tales como las experiencias cercanas a la muerte. Este libro además contiene testimonios de médicos, de científicos que ya están investigando si es cierto o no que existe algo o vida más allá de la muerte. Os dejamos con esta entrevista que tuvimos con Janice Durham. Janice, bienvenida. Thank you for having me. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de contacto con el espíritu de tu marido fallecido. Yes, he Sí, él murió el 8 de mayo de 2004. Murió en nuestra casa debido a un cáncer de esófago. Desde el momento en que le diagnosticaron el cáncer hasta que murió transcurrieron 6 meses. Él murió en una cama de hospital que habíamos instalado en el salón de nuestra casa. Justo una semana después de su muerte, un reloj muy grande que teníamos encima de la chimenea y al lado de la cama donde él había muerto, yo salí a pasear al lado del río en Sacramento, California, y cuando volví a casa y eché un vistazo a este reloj, eran las 7:30, pero en el reloj marcaban las 12:44. Las 12:44 era la hora exacta en que mi marido había muerto hacía justo una semana. Yo pensé que eso era imposible y el reloj era demasiado grande y demasiado pesado para que yo pudiera levantarlo o mi hijo de 14 años pudiera levantarlo. Era demasiado pequeño mi hijo para poder hacerlo. Y yo sabía que algo había pasado, pero lo racionalicé y no le di la categoría de un acontecimiento sobrenatural. La huella de la mano que vemos en la portada del libro es la huella de la mano de su marido. Yes. 1 year after he died, so it's May 8th, 2005.
Sí, un año después de la muerte de mi marido, exactamente el 8 de mayo de 2005, justamente era el Día de la Madre, mi hijo y yo estábamos en casa, en el patio de casa. Él estaba haciendo sus deberes y yo también estaba haciendo trabajo porque como editora de un periódico tenía mucho trabajo. Y decidí que iba a entrar dentro de la casa para preparar unos bocadillos. Así que entré, iba a lavarme las manos, fui al cuarto de baño y fue cuando vi la huella de una mano perfecta. Era el cuarto de baño que Max, mi marido, había utilizado. La huella era perfecta y se podían ver todas las líneas de la mano, como si fuera una radiografía. Era de una sustancia blanquecina, como si fuera polvo. Me quedé muy sorprendida. Y yo, al igual que con el reloj, mis ojos veían una cosa, pero mi mente me decía que era imposible. Así que llamé a mi hijo para que entrara y le pregunté, ¿qué es? Yo pensaba que igual él habría hecho algo, pero comparé su mano con la mano del espejo y su mano era mucho más pequeña, no era la mano de mi hijo. Supe en ese momento que estaba atravesando un momento muy especial. Esa comunicación con el espíritu de su marido difunto se reduce a fenómenos que ocurrieron paranormales en la casa, o hubo una comunicación directa con el espíritu también con el paso del tiempo. ¿Habló con el espíritu? No, I didn't speak to him, but however it was he was communicating was No, not just in our nunca home. entablé comunicación, nunca hablé con él, pero la comunicación no se reducía a nuestra casa de Sacramento. Sucedieron otros fenómenos. En otra casa, pequeña casa que teníamos en Napa, en California, 2 horas de Sacramento, las alfombras se desplazaron entre 8 y 10 pulgadas en 48 horas. Dos alfombras distintas en 2 habitaciones distintas. Años más tarde, yo me volví a casar y vivíamos en Sun Valley. Y ahí apareció una huella de pie en un sillón, una huella de pie ancha que cambió en el transcurso de 48 horas, se fue desplazando y le salió una línea en el centro del pie y otra que salía de la huella del pie. Is that the footprint changed over 48 hours. It shifted slightly and a line formed coming down the center of it with a slight line coming off the toe. So it actually changed in character over 48 hours. Y cuando sucedieron todos estos hechos, estos fenómenos, usted, lejos de asustarse, ¿no?, o amedrentarse, decidió investigar, saber más. Supongo que habló también, y esto se ve en el libro, habló con científicos sobre el tema. Más o menos, ¿cuál es la opinión más generalizada dentro de la comunidad científica sobre estos fenómenos o la posibilidad de que exista vida más allá de la muerte? The general idea, scientifically, is La idea general, desde un punto de vista científico, se refiere a la física cuántica, que nos dice que la materia puede atravesar el tiempo y el espacio de forma completamente distinta a lo que proponía la física tradicional. El físico por excelencia sería Isaac Newton. Todo el mundo creyó lo que decía Isaac Newton durante 350 años, hasta que llegamos a los años 1900 y apareció la física cuántica y se fue desarrollando. La física cuántica trabaja a nivel subatómico, con las partículas más pequeñas, y se ha visto que se pueden comportar de forma distinta cuanto en estos niveles más pequeños. Las cosas pueden moverse pues a través del espacio y el tiempo. La física cuántica además también cree que la mente puede afectar a la materia, y yo creo que en este caso la conciencia de mi marido estaba fuera de su cerebro y fue esta conciencia la que contactó conmigo. Es decir, que no cree usted, Janice, que fue una alucinación, porque habría gente que diría, esto es una alucinación, nacía del anhelo quizá de... No, I think some people would suggest that it was
a hallucination. No, algunas personas pueden pensar efectivamente que se trata de una alucinación, pero yo tenía testigos, mi hijo y también mi marido, Jim, que es ingeniero y contable, por lo tanto alguien muy basado en los hechos, y él vio cómo las alfombras se movían, por lo tanto era algo real. Justamente por ese motivo me decidí a escribir el libro, porque era algo extraordinario y creo que esto merecía reconocimiento y también a que me arriesgara a pesar de editar un periódico. Por eso empecé la investigación antes y publiqué después. Y según esta investigación, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Existe vida más allá de la muerte? Yes, that's the conclusion that I've come to. My question for the scientists that I interviewed was, does our consciousness... Sí, esta fue la mayor conclusión a la que llegué. Las preguntas que le formulé a los científicos con los que me entrevisté es si la conciencia puede sobrevivir a la muerte física. En primer lugar, hay que creer que existe una conciencia como entidad, ya le llamemos alma o pensamiento o nuestra parte interior. Los científicos tradicionales piensan que después de la muerte todo se ha acabado y no existe nada más. Los científicos con los que me entrevisté son sobre todo científicos de mente abierta del ámbito de la parapsicología. Ellos piensan que existen numerosas cosas que muestran que la conciencia sobrevive al cerebro, como puede ser la precognición, que sería ver acontecimientos futuros, o por ejemplo la telepatía mental, que sería leer la mente de otras personas. Estos serían temas que pertenecerían al ámbito de la parapsicología y que demostrarían que existe una conciencia fuera de nuestro cerebro. That there is more consciousness, and that consciousness exists outside of the brain. And if I might just add, I wanted to say la mejor prueba de ello serían las experiencias cercanas a la muerte. Creo que esta es la mejor prueba. Fui a la Universidad de Virginia para entrevistarme con el Dr. Grayson, que es psicólogo, doctor en psicología y médico, no es del ámbito de la parapsicología, y ha estudiado durante más de 30 años las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que él me dijo, estudiando a todas estas personas, todas tienen experiencias similares, es decir, cuentan haber caminado a lo largo de un túnel y ver una luz al final. Cuando llegan a esta luz se encuentran con personas que han muerto y después, por la razón que sea, estas personas vuelven. Se ha producido muchas veces en casos de parada cardiorrespiratoria, y en el hospital los dan por muertos y estas personas vuelven. Creo que esta es la mejor prueba que existe una vida que no termina aquí, sino que continúa bajo otra forma y en otras condiciones. Bajo otra forma, otras condiciones. Estamos hablando de la reencarnación. The way I view it is, it's not necessarily reincarnation, because reincarnation is linear. It presumes one death to a new life and a new life. No necesariamente la reencarnación, porque la reencarnación se ve como algo lineal, una muerte, una nueva vida, muerte, nueva vida. Yo lo veo más como que los espíritus pueden coexistir con nosotros aquí, puede que no los veamos, pero esto no implica que no existan. Los espíritus pueden comunicarse con nosotros, muchas veces no sabemos cómo, y yo tampoco sé cómo activar esta comunicación, ni por qué unas personas pueden comunicar y otras no. No pretendo tener todas las respuestas, no soy una especialista. Creo que tiene que ver con la realidad múltiple y con la física cuántica. Y hay una analogía que me gustaría comentar, es la del ventilador. These things exist. And I'd like to give the analogy of the fan, but I think maybe I should stop for a moment and let our interpreter talk, and then I'll tell the fan. The best way I can do this, or try to articulate this, is to give you an example of what, this is my view of how this works.
El ejemplo pues que le contaba, imaginemos que tenemos un ventilador en medio de la mesa. Si está apagado podremos ver todas las palas del ventilador. Si lo enchufamos y lo ponemos a gran potencia, el ventilador va a girar muy rápidamente y dejaremos de ver las palas del ventilador. Pero eso no significa que estas palas no estén ahí. Sabemos que están ahí porque cuando funcionaba a una frecuencia más baja podíamos verlas y porque eran materia sólida. Pues yo lo veo así, la energía o la conciencia puede pasar a otra forma, como por ejemplo un cubito de hielo también cambia su forma, puede pasar de sólido a dar vueltas y a desaparecer. Pues con la conciencia puede ser que la conciencia deje, nuestro cuerpo pase a una frecuencia más elevada y pueda coexistir. So when you leave, your consciousness leaves your body, it goes to a higher energy and it coexists. Los fenómenos que explica Giannis en su libro, donde también encontramos testimonios de personas que han tenido las mismas vivencias o vivencias parecidas, son innegables, son evidencias. Eso no se puede negar, no se puede cuestionar. Ahora bien, quizás sí que podamos cuestionar el origen, ¿no? Es cierto que habrá parapsicólogos que opinan o defienden que eso puede ser pues obra de la conciencia, que la conciencia va más allá de nuestro cuerpo, y también hay parapsicólogos que dicen que esto es obra de la mente, pero de la propia mente, del sujeto que ve esos fenómenos, ¿no? El sujeto provoca el fenómeno a través de la telequinesia, psicoquinesia, telepatía. Claro, entonces, ¿cuál es el origen? ¿Somos nosotros o realmente es que existe un espíritu de otra persona que nos visita? Well, I can only answer what I believe, and I don't, again, presume to be an authority. De nuevo, yo no soy ninguna especialista, puedo contar lo que yo creo. Y no pienso que sea algo que yo haya imaginado o que haya provocado. No he sido la fuente, sino que creo que la fuente es algo más amplio, más importante. Creo en una conciencia universal, algo en lo que todos nosotros creamos como otro reino. No porque no lo hayamos identificado, esto no significa que esta área o este reino no pueda existir. Es como si dijéramos que no existen otras galaxias, no las conocemos, pero pueden existir. Yo lo que quiero es hacerme preguntas, preguntarme si existe otra realidad más allá de la realidad física. Otra cosa que quiero hacer también es abrir este debate, hacerme preguntas aunque no obtenga las respuestas y no dejar de hacerme estas preguntas. Y también desearía que este debate fuera más público, que llegara a más personas, porque estoy convencida de que muchas personas han tenido experiencias más allá, comunicaciones, pero no lo cuentan por miedo a que se las tache de locas. Creo que con este tipo de hechos lo que estamos haciendo es limitar nuestro crecimiento en esta cultura, y desearía que este debate se abriera a más personas. I think as a culture we inhibit our growth if we do that. We should talk about it. And I'm hoping to open that dialogue more widely. De hecho, nosotros, claro, a raíz de hacer esta serie de programas, nos encontramos con muchos testimonios, ¿no?, de personas que han tenido experiencias paranormales, ¿no?, difícilmente explicables, pero no las cuentan, no las hacen públicas porque tienen miedo a que las tachen de locas. Yo, por ejemplo, yo tuve una experiencia que alguna vez ya la he contado, y es que mi abuela vino a despedirse en sueños la misma noche que murió. Y es una experiencia que ha vivido muchas personas, con lo cual es cierto que hay algo más allá, hay algo que nos une, algo que nos conecta. Llámalo conciencia, inconsciente colectivo, no sé. Nombre puede haber muchos, ¿no? Pero ¿cómo podemos demostrar científicamente eso? I don't know that we can. It's a generational issue.
It's been around for all time. Bueno, esto es casi una cosa generacional, ha sido así desde tiempos inmemorables y no creo que podamos solucionar el tema en nuestra generación. Pero sin embargo deberíamos continuar con este impulso, con este trabajo, porque lo más importante es hacerse preguntas, no hallar la respuesta. Y pienso que deberíamos continuar y no tener miedo de preguntarnos qué pasa después de la muerte. Como he dicho, abrir este debate, hacer que sea más usual, esto sería importante para poder también atraer más investigación científica a este campo, que se concentrara en este tema, y esto traería consigo más financiación para este tipo de ciencia. Y con este tipo de ciencia, más investigación y más financiación, esto atraería la atención de los medios de comunicación que cubrirían este tipo de noticias. Si con mi libro yo puedo incitar, puedo contribuir a que todo esto pase, me daré por satisfecha. El espejo en la mano, un libro que hoy os recomendamos, sobre todo para que os hagáis preguntas, porque no todo es lo que parece, la realidad es mucho más compleja de lo que seguramente podemos imaginar. Janice, gracias. Thank you very much. Thank you for having me. Muchas gracias por invitarme. Hoy en Boira nos acompaña una sanadora, pero una sanadora de verdad, una persona que es capaz incluso de curar, sanar a distancia todo tipo de enfermedades y dolencias. Ella dirá que ella no sana directamente porque es el cuerpo humano quien se sana a través de su catalización o de su imposición o de la energía que ella desprende, pero yo sé que ella es sanadora. Gemma, bienvenida a Boira. Gracias, Alex. Hace mucho tiempo que tú y yo nos conocemos. Mucho. Es un placer que nos acompañes en este programa para hablar de sanación, pero de sanación real. Porque no se trata solo de sugestión o de un efecto placebo, ¿no? Que es lo que dicen muchos médicos o científicos que están estudiando esta opción o posibilidad que tenemos de sanarnos o sanar a otras personas a través de la energía, de la imposición de manos, de diferentes técnicas, pero siempre desde la perspectiva energética, ¿no? Es posible sanar enfermedades como, por ejemplo, migrañas, cáncer, Alzheimer incluso. Es decir, ¿es posible remitir estas enfermedades, hacer que desaparezcan sus síntomas? Es decir, todo es posible, pero como tú lo has dicho antes, siempre digo que es la energía que fluye a través mío y que sana si la persona tiene previsto sanar. Muchas veces no depende solamente de que la persona esté deseando que el ser positivo influye, sino que a lo mejor no es lo que está previsto para aquella persona, pero es posible. Hay muchas técnicas, terapias, hay muchos sanadores en el mundo, y me imagino que si nos pusieran a todos los sanadores del mundo uno al lado del otro, te diría que no queda ninguna enfermedad para sanar. Dicen los que entienden del tema que todos tenemos esta capacidad de sanar o de autosanación, ¿no? Lo que pasa es que es como todo, es decir, quizá todos tenemos la capacidad de hacer según qué cosas, pero hay quien tiene un don, hay quien tiene facilidad para desarrollar ese don, como es el caso de Gemma. En tu caso, Gemma, este don, ¿cuándo se despertó? ¿Cuándo realmente te diste cuenta de que podías sanar a otras personas? Fue en el 2005, me dejaron un libro que me impactó, tomé unos cursos y a raíz de allí, vamos a decir que se empezó a desarrollar lo que ya formaba parte de mí, porque como tú bien dices, todos tenemos muchas capacidades y a lo largo de nuestra vida podemos ir cambiando lo que hacemos o dejamos de hacer. En mi caso, realicé muchas cosas siempre de mi agrado, siempre me ha gustado mi trabajo, pero te diría que en este punto de mi vida realmente me siento feliz, realizada con lo que estoy haciendo y ayudando a la gente. Tú, Gemma, encauzaste este don que tienes a través de la reconexión con Eric Pell, te formaste con él, de hecho eres profesora de la reconexión, ¿no? De la sanación reconectiva, y fue a través de esa técnica que lograste canalizar ese don. Sí, yo creo que siempre hay un detonante en la vida, incluso un disgusto o un mal momento te puede producir que salga la capacidad de en ti, pero en mí realmente fue a raíz de leer el libro, hacer los cursos y
casi 10 años de experiencia, pues también vas tomando tu propia iniciativa, te das cuenta de que algunas cosas quizá funcionan más, incluso te diría que te sientes más identificado con lo que tú vas haciendo, sin dejar de agradecer lo que te despertó en ti el poder dedicarte a lo que te gusta. Gemma se ha especializado en sanaciones a distancia, no porque ella lo pretenda, sino porque cada vez hay más personas alrededor del mundo que cuentan con sus servicios. Es habitual que, por ejemplo, alguien estando en México y que, porque esto le ha pasado a ella, ¿no? Que de repente le entra un dolor fortísimo de cabeza que le impide ir a una reunión de negocios o hacer un plan que tenía, y de repente dice, bueno, pues voy a llamar a Gemma para que me quite este dolor y al menos pueda hacer esa reunión, ¿no? Y te llaman, y por Skype o teléfono, como sea. Incluso vía Facebook, sí, realmente se ponen en contacto conmigo. A veces el momento no es el adecuado, pero se programa. Es decir, como tú bien has dicho, a veces un simple dolor de cabeza nos puede estropear muchísimas cosas. No hemos de hablar siempre de las clásicas enfermedades alarmistas. Un simple dolor de cabeza, un pie roto, un malestar, para ti en aquel momento es importante estar bien. Incluso a veces el poder hablar, orientar a la persona a nivel humano, incluso a veces la persona lo agradece más que una sanación. Incluso ha habido ocasiones, ¿no?, de personas que han tenido un esguince o se han fracturado pues, un dedo del pie, no podían caminar, pero tenían que caminar porque tenían que ir al trabajo a hacer algo importante, te llaman y justo en ese momento desaparece el dolor. A ver, empiezas a trabajar, a veces lo que hago últimamente es pedir que me envíen una foto y me centro en la foto, me siento cómoda haciéndolo así, otras veces no y lo hago holográficamente, pero sí, vamos a decir, a lo mejor el pie, el dedo roto, sí hay su rotura, pero si mermas el dolor, el que esté hinchado, ya estás ayudando a la sanación y que esta persona durante este tiempo pueda hacer el trabajo que tiene previsto. Es decir, que no sueldas el hueso, no lo soldas, no se suelda. Ninguna sanación para mí es igual, es decir, puede ser que esta persona, si tenía previsto un mes, en una semana su hueso esté soldado o no, pero el dolor desaparece. Para nadie es igual. Es decir, que a veces las consecuencias son imprevisibles. Imprevisibles y sobre todo siempre digo que no dejen ni sus medicinas ni de ir al médico, y siempre me has escuchado decir que todo es compatible. Todo es compatible. Todo es compatible. ¿Has trabajado alguna vez, Gemma, con algún médico? Sí, sí. Y lo que pasa es que no todos los médicos, vamos a decir, se atreven a decir que están trabajando con terapias alternativas, pero por suerte cada vez hay más médicos que se dedican a ella. Yo soy muy respetuosa con todo el mundo y para mí es muy importante pues guardar este secreto profesional tanto con las personas que vienen o que me escriben o me llaman, como personas que colaboramos haciendo trabajos y estudios. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Muy positiva, incluso también estamos mirando de hacer un trabajo con la máquina BioWell del doctor Konstantin Korotov, y vamos a ver, es una máquina, es muy bonita porque lo que hace es, en un principio somos energía. Una de las fases que hay es que sale toda la energía del cuerpo humano, normalmente hay fisuras, y antes y después de una sanación o incluso una charla con una persona, un abrazo puede cambiar tu campo energético, una palabra maldicha te rompe la estructura, la agresividad, con lo cual lo que estamos demostrando es que no solamente somos lo que vemos, sino que trabajamos a un nivel muy diferente, más elevado. A un nivel más elevado. ¿A qué nivel te refieres? Alex, no te lo puedo decir, simplemente te puedo decir que he experimentado que va más allá de nosotros y que muchas veces no depende de nosotros. Es decir, tú puedes empezar a trabajar en este campo holográfico que a lo mejor has notado estas fisuras y de repente estos vacíos se llenan, se equilibran los chakras. ¿A qué nivel hemos trabajado?
a un nivel superior del humano. ¿Quién lo ha hecho? Yo siempre miro al cielo y agradezco el poder ayudar. Quizá lo más importante no es el quién, el por qué o el cómo, sino sobre todo el para qué, ¿no? Las consecuencias, ¿no? El resultado. Exactamente. Funciona. Y pienso que realmente el fin es este. No importa cómo, qué ni cuándo. ¿Qué les dirías, Gemma, a los espectadores de Boira, de la Caja de Pandora, que ahora nos están viendo? Y seguramente algunos de ellos serán escépticos y dirán, pero a ver, esto de la sanación energética son pamplinas, ¿cómo puede ser que una persona que estando aquí en Cataluña, en Barcelona, pueda sanar a alguien que está en México, por ejemplo? Pues le diría que respeto que no crean, que me parece una decisión acertada, pero que realmente funciona y hay muchos casos documentados. Y si no, pues que me llamen y lo probamos. Que te llamen y lo comprueben. Exacto. Aunque tengo que decirte que de mi boca nunca escucharán, ven que a través mío te vas a sanar, porque tengo un gran respeto a la energía universal y sé que no depende de mí. Es decir, tú serías como una canalizadora de esa energía universal y haces que esa energía recorra el cuerpo de tu cliente paciente. Yo te diría que la energía viene, entra y a través mío trabajas y llega a la persona. Entonces, esa energía cuando recorre el cuerpo de la otra persona, supongo que equilibra su organismo, ¿no? Pero claro, ese equilibrio no tiene por qué ser el resultado de una curación, una sanación. A ver, la energía es inteligente, empieza a trabajar allí donde más la persona lo necesite. A veces no somos conscientes, nos puede doler algo, no venir de allí, o incluso, como bien sabes, las emociones acaban desencadenando en algo físico. Si nosotros, nuestras ruedas energéticas, o fluyen despacio o van demasiado deprisa, estamos distribuyendo mal la energía. Si nosotros equilibramos los chakras, que tenemos muchos, pero los que conocemos, la energía empieza a fluir a los unos. Y también, como bien sabes, hay gente que no quiere salir de su zona de confort. Este ya es otro tema. No podemos empujar a nadie, oye, muévete. Claro, si la persona lo que pretende es que a través de una sanación, una conversación, se le solucionen todos los problemas, tampoco es así. Si hablamos de una dolencia física, puede suceder y sucede. Cuando hay una emoción, un sentimiento, ahí no solo depende de lo que te mueve, sino que tú continúes a tu ritmo moviéndote. De ahí que muchas veces digamos eso de que las consecuencias son imprevisibles. Exacto. O sea, tú conectas a la persona con la energía universal. A partir de aquí, si hay curación o no, dependerá de la inteligencia de esa energía o si está o no en el camino de esa persona. Exactamente, si hablamos de emociones y situaciones, si es algo físico, simplemente a veces sucede, porque pone en marcha algo en nosotros. Supongo, Gemma, que no todo el mundo que va a tu consulta o te llama para hacer una consulta a distancia van por un problema físico, ¿no? De enfermedad o dolencia física. ¿Por qué otros problemas suelen venir a tu consulta? A ver, tú sabes, en el mundo que vivimos estamos todos un poco descolocados, hay mucha gente que está muy angustiada por sus hijos, por su trabajo, por su pareja y simplemente necesita hablar y que lo orientes un poco con lo que tú crees que es mejor para esta persona. Y muchas veces dentro de esta sesión o por teléfono o presencial acabamos haciendo una pequeña sesión de sanación energética para acabar de equilibrar. Pero mucha gente lo que quiere es hablar y orientación. Orientación. ¿Pero orientación sobre qué? Pues yo te diría un poco de orientación humana, porque el ser humano es muy dispar. Cuando hablamos de orientación humana, como te he dicho, tiene cabida todo. Pero me refiero, por ejemplo, Gemma, si alguien está desorientado, perdido porque está en un trabajo que no le gusta en absoluto, ¿no? Y siente que no es aquello lo que tiene que hacer o que no ha venido al mundo para hacer ese trabajo, ¿no? O para estar con la pareja con la que está, ¿no? Es decir, está en una situación infeliz. Es decir, a través de esa conexión que tú le facilitarías con la energía universal, él podría, por ejemplo, descubrir su misión, saber para qué ha venido a este mundo. Primero lo que diría, que digo muchísimas veces, que tenemos tendencia a ponerlo todo en el mismo cesto y hemos de aprender a separar las cosas, porque cuando alguien viene normalmente no tiene solamente un problema, tiene muchos. ¿Por qué? Porque uno es consecuencia del otro. Por lo tanto, estar bien con uno mismo
es la prioridad. A partir de ahí puedes tomar decisiones y separarlas. Cuando aprendes a separarlas, te das cuenta que cada una es distinta y no te agobias tanto, con lo cual este también es algo que tienes que hacer que la gente comprenda, que tiene que separar y entender sus prioridades. O sea, hay cosas importantes y otras prioritarias. Es muy distinto. ¿Por qué la gente no está bien consigo misma? Yo creo que nos iríamos muy, muy lejos, que es algo que nos tendrían que enseñar desde bien pequeñitos, ¿no? Este amor para contigo mismo, pero desgraciadamente creo que es una asignatura muy olvidada y esta es la principal desorientación de las personas, que no saben por dónde empezar a encontrarse a ellos mismos, ¿no? Todos, y me incluyo, tenemos malos días, malos momentos, complejos, miedos. Lo que siempre digo a la gente es: no mires atrás, lo que está hecho no lo puedes cambiar, intenta que no vuelva a suceder. Y buscamos herramientas, cada persona es diferente, no hay, mira Alex, tú vienes, me dices esto, pum, 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 cada 3 horas, no es así. Porque después hay tu propia evolución frente a lo que tú sientes o deseas, si realmente deseas hacerlo. Esta es otra cuestión. ¿Eso quiere decir que a veces deseamos cosas que realmente no queremos? Yo más ¿Que nuestra mente desea algo que nuestro corazón o alma no quiere? Más bien te diría que lo quieres, pero lo temes. Y este miedo hace que busques excusas continuamente, pero no sucede a todos, a mí también me sucede, ¿no? El miedo. El miedo es el gran condicionante humano. Y gracias a este contacto, por ejemplo, que tú facilitarías con la energía universal, y yo podría desactivar este miedo, al menos entenderlo mejor. Yo pienso que te da una luz diferente, verlo desde otra perspectiva, conducirte distinto. Muchas veces la gente sale, noto como una paz aquí, me siento diferente, lo veo desde otra visión, con lo cual mi actitud cambia. Yo sé que a Gemma no le gusta hablar de casos particulares porque, bueno, es muy pudorosa con estas cosas y no le gusta hablar de casos particulares, pero yo que he hablado con ellas muchas veces, he hablado con ella a micrófono cerrado, fuera de cámara, sí puedo decir el caso de una chica que fue a la consulta de Gemma. Gemma le facilitó esa sanación reconectiva o esa conexión con la energía universal, y desde esa conexión, al día siguiente, a esa chica le entraron ganas irrefrenables, un deseo compulsivo de escribir, algo que no había hecho en su vida, y se puso a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Ha descubierto, esa chica descubrió su don, aquello que realmente la llenaba. Yo no sé si en un futuro esta chica será o no una escritora famosa, quizás eso es lo de menos también, ¿no? Si es famoso o popular, eso ya son otros factores, ¿no? Lo importante es que el acto de escribir a esa chica la realiza, le hace sentirse plena, que eso es lo importante, le hace sentirse bien consigo misma. Bueno, es lo que decíamos de descubrir capacidades que a lo mejor no sabemos que existen. Y no es que no quiera hablar, es que yo cuando sucede me olvido muchas veces, agradezco y sin más. O sea, es por amnesia selectiva. No sé. Muchas veces son las mismas personas que me escriben y hace un par de años, ¿te acuerdas que hace poco una chica que ahora vive en Estados Unidos, ¿no? Que me sanaste una parálisis facial? De ella me acordaba, del caso, ¿no? Bueno, gracias. Gemma, antes de acabar con la entrevista, me gustaría que hicieras un ejercicio práctico, sobre todo para aquellas personas que nos están viendo y que puedan experimentar este contacto con la energía universal desde su propia casa. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te parece si se dice que se piensa con el corazón y se envía a la mente? Vamos a trabajar desde casa el corazón. Los que estáis en casa podéis hacerlo de 2 maneras. Si tenéis un espejo, os ponéis delante del espejo. Si no, os imagináis delante vuestro, holográficamente, no importa cómo os veáis,
Y lo que vamos a hacer es enviar la energía al corazón, para que desde el corazón lo envíe a la mente, nos relajemos y tengamos una visión durante estos días más amplia de lo que somos y hacia dónde vamos. Entonces es muy simple, todo el mundo lo puede hacer. Si sois dos personas, también podéis hacerlo una a la otra, es decir, puedes poner la mano en el corazón de la persona. Si lo haces solo, te imaginas ahí. Yo lo hago un poco más alto. Poner la mano derecha, buscad un poco hasta que sintáis que la mano está enfocando vuestro corazón. Si os apetece cerrar los ojos, los podéis cerrar. A mí me gusta hacerlo sin cerrar. Y en este momento, muy suavemente, empezad a mover las manos en el sentido inverso a las agujas del reloj. Hacedlo en silencio. Dejad que vuestra mente sienta vuestro corazón muy suavemente. Podéis poner la otra mano detrás, moverla. Y tirad hacia vosotros como el que estira una caña, un sedal, y continuamos un poquito más. Yo voy a dejarlo ahí, porque el tiempo también nos apremia, pero podéis hacer esto en casa 5 minutitos cada día y os aseguro que os vais a sentir mejor. Puede ser que sintáis que necesitáis respirar más profundamente, expandiros, y lo que hemos hecho simplemente es, primero, demostrar que todos somos capaces de hacerlo, y segundo, que si desde el corazón enviamos el mensaje a la mente, que la lucidez nos acompañe un poco más. Todos en la vida siempre hemos necesitado alguna vez un mentor, ¿no? O nos hemos encontrado en nuestro camino con la figura del mentor, aquella persona que nos marca y que nos hace descubrir cuál es nuestro don, nuestro talento y que nos empuja a ser mejores personas, ¿no? Esa figura yo creo que la representa muy bien también Gemma, porque Gemma no solo sanadora, es una mentora energética, pon la etiqueta que quieras. La cuestión es que muchas personas están cambiando su vida, se están dando cuenta de cosas realmente importantes en su vida después de entrar en contacto con Gemma y entrar en contacto a través de ella con la energía universal. Aquí siempre en Boira siempre diremos lo mismo. Abrid la mente, fuera prejuicios, probadlo, ¿qué perdéis si lo probáis? Nada, no perdéis absolutamente nada, merece la pena. Aquí tenéis el contacto de Gemma por si queréis tener una sesión, una consulta con ella. Recordad que también la puedo hacer a distancia, con lo cual puedo atenderos por Skype, videoconferencia, por las diferentes plataformas que hay ahora mismo. Gemma, gracias por estar en Boira, ha sido como siempre un placer y espero encontrarte de nuevo aquí en el programa. Gracias, Alex, siempre sacas lo mejor de mí. Gracias. Y ahora en Boira vamos a hablar de Reiki, pero desde un punto de vista distinto. Vamos a hablar de cómo el Reiki no solo puede sanar enfermedades o ayudar a la autosanación, sino también de cómo el Reiki nos puede acompañar a lo largo de nuestra vida y todas sus etapas. Saludamos a Joan Piqué. Joan. Hola, buenas. Bienvenido. Gracias. Hay que decir que Joan ha estado estos días de viaje, ahora mismo acabas de llegar del Japón. Así es. ¿Y qué hacías en Japón? Bueno, en Japón he ido a enriquecerme un poco más de los misterios y de los conocimientos que todavía no nos han llegado a Occidente, porque aunque escribí un libro en el que mi propósito era contar todos los secretos, lo cierto es que he seguido descubriendo cosas, material interesante en relación a Reiki, y ese ha sido uno de los motivos de este último viaje. ¿Y qué has aprendido de nuevo? Bien, Reiki, pienso que el conocimiento en técnicas y los protocolos en los que hay están claros. Lo que ahora me ha motivado ha sido el saber quiénes fueron los maestros de Mikao Usui, la persona que inventó todo esto, qué prácticas realizaba esta persona, y un poco me he acercado a estas líneas
que tienen relación con la meditación, con el budismo, con la magia japonesa, incluso con las artes marciales. Y un poco me he adentrado en esos ámbitos para conocer mejor al personaje maestro al que le debemos este sistema. ¿Y has estado en un pueblo? He estado en un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Llamado Noda. Noda es un pueblito muy pequeño cerca de Tokio. Ajá. Ahí me alojé en un ryokan, es una casa familiar en la que dan alojamiento a aquellos turistas que están de paso. Es una casa tradicional en la que puedes dormir en tatami, puedes ver las típicas puertas correderas de papel, y ahí estuve durmiendo y la verdad que el trato fue fantástico. Otra cosa muy tradicional es el tema de moverse con bicicleta. Me estuve moviendo todos los días con bicicleta, visitando a diferentes maestros, y la verdad que estuve muy bien. En concreto, con un maestro de 84 años. Sí, bueno, estuve con diferentes maestros. Uno de ellos es un señor que tiene, así como cosa curiosa, pues se tiñe el pelo de color lila y toca el ukelele. Es un señor muy divertido. Dice que a los 85 años se retirará. Y bueno, estuve con él, entre otros, y la verdad que, bueno, muy bien, muy bien. Es algo además que suele ser común entre todos los maestros de Reiki, que son longevos, viven mucho tiempo y con buena calidad de vida. Buena calidad de vida, sí. ¿No has venido de vacío? ¿Qué has traído? Bien, he traído un muñeco que se llama Daruma. Bueno, en realidad es un muñeco que hace referencia al fundador del budismo Zen, que es otra de las cosas que he investigado, y tiene cierta relación con Reiki, porque se dice que Mikao Usui, la persona que creó Reiki, estuvo 3 años haciendo meditación Zen antes de alcanzar la iluminación en una montaña que conocemos como el Kurama-yama, la montaña de Kurama, y después de esa experiencia creó el Reiki. Bien, el budismo Zen se dice que lo creó un personaje llamado Bodhidharma, que estuvo 9 años meditando en una cueva. Después de ese tiempo, cuenta la historia que se le cayeron los brazos y las piernas por atrofia, y se arrancó los párpados para no dormir y estar concentrado en la meditación. Él se dice que fue el creador del budismo Zen, y por eso este muñeco no tiene piernas ni brazos, porque representa a Bodhidharma. Esto es algo típico en muchas de las casas de Japón. Cuando se compra sin ojos, y se le pinta un ojo pidiéndole un deseo. Esto se pone a la vista, y lo que nos ayuda es a que se cumpla nuestro propósito. No se pueden pedir cosas como dejar de fumar, aprobar un examen, porque eso depende de nuestro esfuerzo. Se puede pedir otras cosas. ¿Como por ejemplo? O por ejemplo la venta de una casa, o mejorar algún problema, tema de trabajo, cosas que dependan de nuestro esfuerzo. Bien, como puedes ver, tiene 2 ojos. Este fue un deseo que yo pedí y se me concedió. Por eso le pinté el otro ojo. ¿Y ese se ha cumplido aún no? Se ha cumplido, por eso le he pintado el otro ojo. Pero el otro ojo sería otro deseo, entonces. No, se pinta un ojo. Se pinta un ojo. Y se pide el deseo. Se pide el deseo. Cuando se cumple el deseo, entonces en recompensa se pinta el otro ojo, y bueno, dice la historia, la verdad que es verdad, que se siente un gran sentimiento de satisfacción, porque te ha costado mucho y se ha trabajado duro en conseguir ese propósito, y con la fuerza de Daruma se dice que él te ha ayudado a conseguirlo. Y la verdad que cuando ves a un muñeco cada día en tu casa que le falta un ojo, pues te acuerdas de que tienes que trabajar duro en algo para conseguir el propósito. Bien, esto sería un poco la historia de Daruma, que en cierta relación pues tiene parte de Reiki cuando hablamos de la meditación, que es ese estado que necesitamos para que la mente no vaya por libre, para que mantengamos la paz interior y la serenidad que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Reiki no tiene nada que ver con el Zen, pero sí con la meditación.
Y la meditación que hay en Reiki se la debemos, en cierta parte, a los conocimientos que Mikao Usui obtuvo en esa línea de budismo zen. Él cogió de ahí y de otras líneas, por ejemplo, el Shingon Mikkyo, budismo esotérico japonés, o el taoísmo incluso, o el Shugendo, y hizo un poco su sistema. Cogió de una parte y cogió de otra, y hizo su método para mejorar la salud y tener una vida con suerte. Porque el Reiki lo cura todo. Reiki no cura nada, es la persona la que se cura por su esfuerzo o por seguir los consejos que le da a su médico, y así es como se cura una enfermedad. El cuerpo se regenera por sí solo con ayuda de Reiki. Reiki acompaña y estimula el sistema energético para que la persona tenga más vitalidad y tenga una recuperación rápida, pero es la persona la que se cura, y el médico es el que cura a la persona. Lo cual, Joan, se puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Es decir, el Reiki no solo sirve para mejorar un aspecto que es nuestra salud, sino que también nos puede acompañar a lo largo de toda nuestra vida, de todas las etapas de la vida, para ayudarnos a afrontar los retos, ¿no?, que nos encontramos a diario. Pues sí, desde luego, mucha gente pienso que no es consciente de todas las áreas en las que Reiki puede beneficiar nuestra vida. Por ejemplo, la infancia, la pubertad, la vida de adulto y ya la vida de madurez. Abordamos diferentes etapas en este camino de la vida y en cada una de ellas aparecen diferentes problemas. Incluso la gestación del feto, ¿no? O sea, antes de que haya vida, bueno, antes de que nazca, me refiero. Antes de que nazca, bien, pues sí, si por ejemplo una madre, ¿no? Muchas personas vienen porque quieren ser padres y tienen dificultades en ese aspecto. Entonces, afortunadamente, los resultados son muy interesantes. Las madres que quieren quedarse embarazadas y no pueden, pues reciben Reiki o aprenden Reiki haciendo un curso y luego, misteriosamente, se quedan embarazadas. Cosa que a lo mejor antes habían probado otras terapias, otros procedimientos y no habían tenido resultado. Prueban Reiki y se quedan embarazadas. Entonces, casualidad, son muchas. Y mientras están embarazadas, ¿cómo les puede ayudar el Reiki durante el embarazo? Bien, durante el embarazo es muy beneficioso, según mi experiencia. Hay muchas leyendas y rumores que no comparto. Esas leyendas y rumores son de que el Reiki no es beneficioso entre el tercer mes y el séptimo mes. Bien, yo creo que eso son leyendas por lo siguiente. Porque si ocurriese algo en ese proceso de 9 meses, por ejemplo, algo poco deseado, que la mujer aborta, y ha recibido Reiki, ¿a quién van a culpar? Van a culpar al terapeuta de Reiki. No dirán que ha sido algo que tenía que tocar. Han dicho, como yo recibí esto, me ha ocurrido esto y la culpa es de Reiki. O la culpa es de este terapeuta que me hizo Reiki y por eso aborté. Entonces, yo pienso que más que porque Reiki es peligroso, cuando se habla de Reiki y embarazo, yo pienso que lo que es peligroso son las personas y la mente de las personas que siempre están buscando culpables en el caso de que ocurra algo poco deseado. Mi experiencia, afortunadamente, es las mujeres que han recibido Reiki durante el proceso han tenido un parto feliz, no solamente en terapia, sino también en los cursos. Me han venido embarazadas de todo tipo, desde el primer mes hasta el 9º. Han hecho el curso y afortunadamente todo ha ido estupendo. En cambio, puedo decir lo contrario. Han habido casos, varios casos, de mujeres embarazadas que deseaban que yo les hiciera Reiki. Pero yo antes les avisé, si ocurre algo no deseado, después no me eches a mí la culpa. Yo te hago Reiki, pero si ocurriese algo, que sepas que es porque tenía que ocurrir, no porque has recibido esta energía. Bien, por miedo, esas mujeres no aceptaron, finalmente decidieron posponer el tratamiento y abortaron, en algunos casos, no habiendo recibido Reiki.
afortunadamente. Entonces no hay una relación directa ni mucho menos. Por supuesto. En cambio, luego se volvieron a quedar embarazadas, recibieron Reiki y todo fue bien. Esas mismas mujeres que abortaron sin recibir Reiki, luego se quedaron embarazadas, les di tratamiento y tuvieron un parto feliz. Una vez se tiene al niño, al bebé, ¿cómo le puede ayudar el Reiki al niño? Bien, por ejemplo, a veces los niños no paran de llorar. Tienen dolores, están intranquilos. Si reciben Reiki, los niños se convierten en personas muy tranquilas, que están todo el día durmiendo, no lloran, tienen un comportamiento bueno. Eso es evidente. Bueno, esto es una bendición para el bebé, pero también para los padres. Por supuesto, porque los padres solo viven, en un caso así que el niño no deja de llorar, solo viven para el niño. Y los niños, por ejemplo, que tienen muchos dolores de estómago, ¿no? Que suelen ser típicos, o tienen cólicos, incluso hay muchos bebés, es bastante común, ¿no? También el Reiki les puede ayudar a frenar ese cólico, a que no les duela. Por supuesto que sí. El niño no nos podrá decir, ya no me duele la barriga, pero en el caso de los adultos es así. O sea, si un adulto dice que el Reiki le quita el dolor de barriga, un niño, aunque él no diga que ya no le duele la barriga, antes lloraba y después no llora. Por lo tanto, el Reiki, efectivamente, todos aquellos padres que han aprendido Reiki para darlo a sus hijos, han podido comprobar este hecho que en los adultos se puede afirmar, y han podido ver que los niños dejan de llorar, que crecen sanos, saludables y fuertes. ¿Cómo ayuda el Reiki en esta fase en que se está formando en nuestro sistema inmunitario, ¿no? Es decir, cuando uno es bebé se forma el sistema inmunitario, de ahí que también los niños cuando son muy pequeños cojan todo tipo de enfermedades, cuando van a la guardería sobre todo, ¿no? Porque también lo necesitan para fortalecer el sistema. En este caso, el Reiki, ¿cómo nos puede ayudar? Bien, si pensamos en una pila, ¿no? Una pila pues tiene una energía y se gasta. Pues si los niños se les da una energía extra, ellos ya tienen mucha energía, pero a veces esa energía está como descontrolada, ¿no? Hay como un exceso, por llamarlo así, de fuego y están como hiperactivos. Si armonizamos ya la energía del niño, que de forma natural ya tiene mucha, y luego le damos una energía concreta para que tenga equilibrio emocional, y fuerza y energía armónica, el niño crecerá sano y fuerte. Eso es algo que, bueno, estamos hablando de un sistema que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial. Tengo testimonios en vídeo, por ejemplo, una señora que murió con más de 80 años, que tuvo 3 hijos. Esa señora era antimedicinas, no le gustaba nada medicina, de hecho a sus 3 hijos no les dio nada de medicina. Yo pienso que hay que combinar y hay que tener sentido común, no hay que ser tan radical, pero esta señora era muy radical y a sus hijos los creció con no dándoles nada de medicina. Incluso eran criticados los niños porque en colegio pues se les tenía que vacunar o se les tenía que dar a veces alguna medicación, y los niños se negaban porque su madre les decía que la medicación era mala para la salud. Bien, estos niños crecieron sanos y fuertes. Uno de ellos fue uno de mis maestros en Japón, y bueno, me mostraba el vídeo, un vídeo que tengo, que su madre hablaba, ¿no? Además, la madre era profesora de escuela, no era cualquiera, y su madre contaba curaciones que había hecho con Reiki, vamos, increíbles a los niños. Es curioso porque esto se cuenta en Japón, o se cuenta en China, se cuenta en Asia, y es algo bastante normal, ¿no? Es algo que se acepta. En cambio, aquí en España, en el mundo occidental, cuando uno dice que el Reiki, por ejemplo, ayuda a sanar muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el cáncer. Hay muchos enfermos de cáncer que se someten al Reiki, reciben un tratamiento también apoyado en el Reiki, y de repente el tumor desaparece, ¿no? Esas cosas las cuentas aquí y parece que tengas que disculparte, ¿no? Que sea algo tremendo, ¿no? Incluso algunos dirían criminal. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Es que el Reiki funciona. Da igual cómo, por qué, nos da igual. Lo importante es el resultado, y el resultado es que el Reiki se ha demostrado que funciona. Siguiente etapa, Joan.
Infancia ya pasamos a la adolescencia, supongo, ¿no? Sí, la adolescencia pues también, ¿no? Ahí las hormonas se puede decir que están haciendo un trabajo de descontrol absoluto en algunos de los futuros hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué conseguimos con Reiki? Conseguimos que la persona pues tenga más sentido común, sentido común, equilibrio, paz interior, y que así sus relaciones incluso sean más acorde con lo que es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, bueno, claramente se puede decir que es estar lejos de las drogas, lejos del alcohol y lejos de las malas compañías. Es algo que preocupa a muchos padres con motivo. Entonces, si un niño recibe Reiki de forma asidua y un adolescente igual, sus compañías se puede decir que serán más acorde con lo que es coherente y con lo que consideramos que es lo correcto. También tendrá pues una mayor capacidad de concentración y eso le ayudará también en sus estudios a que saque unas mejores notas y que tenga un comportamiento en casa más correcto. Comportamiento en casa más correcto. Esto es la salvación para muchos padres, ¿no? Sobre todo aquellos adolescentes terribles que llevan a casa y que están peleados con el mundo, ¿no? Porque claro, están haciendo un adulto. Como están haciendo el adulto, pues se tienen que enfrentar a muchos esquemas que les fallan, ¿no? Y eso el Reiki les puede ayudar. Por supuesto. Por ejemplo, que es algo típico también en adolescentes, los granitos en la cara. Esas erupciones cutáneas, que son muy comunes también. ¿Cómo les puede ayudar el Reiki? Bien, pues el Reiki es lo que se conoce como, entre muchas otras cosas, el Reiki tiene como unas 30 técnicas, pero lo que más se conoce es la imposición de manos. Si ponemos las manos en hígado, riñones, bazo, estómago, estamos haciendo que el cuerpo limpie todas esas toxinas que hace que en la cara aparezcan granitos, ese acné. Si sangre está limpia, cara no aparecen esos granos. Entonces el Reiki, si se trabaja con las posiciones adecuadas, con la imposición de manos correcta, hace que cara tenga un aspecto limpio, sin granitos. Has dicho algo importante y novedoso, porque cuando uno habla de Reiki siempre piensa en la imposición de manos. Pero hay más técnicas. No solo existe la imposición. Ahí, pues, yo he conocido más de 30 técnicas. ¿Más de 30? Más de 30, que supuestamente Mikao Usui, el creador de este sistema, practicaba en su origen y eso, generación tras generación, se ha ido perdiendo. Por ejemplo, ¿podemos avanzar alguna? Sí, podemos avanzar alguna. Por ejemplo, a ver, ¿cómo quitamos con Reiki una contractura? ¿No? Una persona que tenga tensión en espalda, que toquemos y veamos que hay una espalda muy rígida, pues entonces en Reiki tenemos varias técnicas que es para trabajar este aspecto. Es técnicas similares al masaje. No somos masajistas, la gente que hacemos Reiki, pero hay 3, 4 maniobras que se hacen con las manos y eso hace que la contractura desaparezca. Podemos tocar claramente un nudo y pasados los 5 minutos ese nudo desaparece. Normalmente es así. ¿En 5 minutos? Sí, normalmente en 5 minutos se hacen las maniobras correspondientes en el punto determinado en que podemos localizar un nudo y eso desaparece. Es decir, una contractura muscular. Una cosa es un nudo y otra cosa es la contractura, ¿no? Puede haber un nudo y puede haber una contractura, es diferente. El nudo sí que en 5 minutos desaparece, ¿y pero la contractura quizá necesita varias sesiones, O sea, es diferente. Si es algo puntual, enseguida se soluciona, pero luego si es algo más extendido, quizá necesita mucho más tiempo, Puede ser una sesión, o sea, tampoco mucho más tiempo. En una sesión se puede armonizar un problema de espalda. Entonces, esta técnica no se basa en la imposición de manos. Aquí no, también hay imposición de manos, pero también hay una serie de movimientos similares al masaje que hace que eso se equilibre y se armonice. Vale. ¿Qué otras técnicas hay? Otras técnicas, por ejemplo, cómo quitamos, si una persona está enfadada, cómo conseguimos que esa rabia desaparezca. Útil. Bueno, pues hay, se puede decir, concretamente para la rabia o la ira, se puede decir que hay pues 2 técnicas. Una de ellas se aplica en menos de 1 minuto y la rabia desaparece.
¿Y cómo es? Menos de un minuto. ¿Cómo es esa técnica? Bueno, es compleja de explicar por aquí, fácil de hacer, pero las personas que les interese que vengan a verme. Vale. Entonces, otra, por ejemplo, gente que quiere dejar de fumar. ¿Cómo quitamos adicción? O gente que quiere dejar de morderse las uñas. Pues hay gente que después de recibir una sesión se han dejado de morder las uñas. En una sesión. O dejar de fumar. Para el pánico escénico, hablar en público, o para esa ansiedad que te entra antes de una entrevista de trabajo, o un momento decisivo. Sí, todo tema emocional, hay una técnica específica que se dice como que es para hacer sanación mental. Hay una técnica concretamente para todo lo que es ese tema. Por ejemplo, antes de una entrevista de trabajo, como tú muy bien dices, si se aplica esa técnica un día anterior, la persona recibirá la confianza que necesita para afrontarse en ese momento. Por ejemplo, ¿cómo sería esa técnica para vencer la ansiedad? ¿Podríamos hacer algún...? Esa técnica, bueno, se trabaja con una serie de símbolos y frases en japonés para destruir ese pensamiento negativo o esa programación que la persona tiene en el subconsciente, que es lo que le hace que tenga ese miedo, esa inseguridad. Entonces un poco la persona está sentada y la persona que le hace la técnica está de pie tocando 2 puntos de la cabeza, diciendo unas frases en japonés, poniendo unos símbolos, y así pongamos que se sintoniza la persona con su naturalidad, que su naturalidad es que tenga la fuerza, la confianza y la claridad que necesita para afrontar todas las situaciones, y si quiere dejar de fumar, pues dejar de fumar o dejar de comer entre horas o lo que quiera. ¿Podríamos, Joan, escenificar esa técnica, esas frases en japonés? ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían? Lamentablemente no se puede decir, ¿no? No se puede decir porque es confidencial, ¿no? El Reiki, hay cosas que se pueden mostrar abiertamente, pero otras son como herméticas. Está la parte que se conoce como okuden. Okuden quiere decir transmisión oral o transmisión secreta. Entonces se dice secreto, pero está abierto a todo el mundo que lo quiera aprender. Pero así públicamente no se puede mostrar. Es algo que queda entre el maestro de Reiki, el practicante, y su paciente o cliente. Bueno, el cliente tampoco ve lo que se le está haciendo. Se le explica, el terapeuta le explica lo que le va a hacer, pero no ve la técnica, ni ve los símbolos, ni ve los mantras. Es como un material sagrado que así públicamente no se puede decir. Joan, embarazo, gestación del feto, infancia, adolescencia. Bien, cuando una persona ya es adulta, pues a veces se afronta con situaciones muy duras, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar, el despido de un trabajo, un divorcio y sucesos que son duros. Entonces, si recibe Reiki en estas situaciones complicadas, pues enseguida sale adelante con alegría y con fuerza. Si no recibe Reiki, a veces se hunden y no salen adelante. Entonces, el Reiki, pues, con situaciones así críticas para una persona madura, pues adulta, pues es fantástico. O sea, se puede decir que me viene gente con este tipo de problemas de forma regular y el resultado es increíble, porque los bloqueos se localizan fácilmente, bloqueos energéticos en el cuerpo, entonces eso se desbloquea, la persona tiene una gran liberación inmediata y puede tener y recibir la fuerza que necesita para salir adelante de esa situación conflictiva. Al margen de que hayan situaciones conflictivas como un mantenimiento, pues la persona adulta lo que quiere es mantenerse joven, saludable, aceptar a veces el cambio del cuerpo físico, ¿no? Que se genera, pues el cuerpo va cambiando y a veces eso no se acepta. Entonces el Reiki lo que hace es que aceptemos nuestro cuerpo y los cambios que va originando con el paso de los años. Eso está bien, ¿no? La depresión de los 40, por ejemplo. La depresión de los 40, sí. Tan temida, pues sí, efectivamente, a los 40, 42 ahí hay un cambio energético que si no se gestiona bien puede ocasionar problemas serios. Cambio energético. Cambio energético, sí, se dice que a los 42, el número 42 es un número como de mala suerte, ¿no?
Y bueno, efectivamente muchas personas que han venido o que he podido apreciar que han tenido crisis importantes han sido alrededor de los 40, 42, 43. Suele ser los 42. Que es una, además es una edad en la que mucha gente cambia de trabajo, cambian su vida, o se divorcian de la mujer, del marido, es decir, hay como una fractura, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso yo pienso que Reiki es necesario, o si no a la gente no le gusta Reiki, que busquen otro tipo de ayuda, ¿no? Hay 1000 cosas, yoga, tai chi, qigong, acupuntura, que busquen un método alternativo para salir adelante. Yo puedo decir que Reiki funciona, he hecho 1000 cosas y si tuviera que elegir una, me quedo con Reiki porque los resultados son inmediatos y es una cosa como verdaderamente mágica o misteriosa, ¿no? Que es como no solamente equilibra el cuerpo, sino hace que tengamos buena suerte, que se abran los caminos en nuestra vida y que todo nos vaya bien. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que pruebe, que vean que lo que digo es cierto y que bueno, es que si ven que esto es así, pues que lo aprendan y que lo apliquen. Nos vamos acercando ya a la ancianidad, es el momento de los achaques, ¿no? Que empieza a fallar algunas cosas, e incluso hay muchas personas que empiezan a tener muchos problemas de movilidad. Artrosis, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, con la menopausia aparece la osteoporosis y empiezan a tener serios problemas de artrosis, por ejemplo, entre otros, ¿no? La artrosis, por ejemplo, es decir, esto que la medicina dice que es incurable, que con mucho se pueden aliviar los síntomas, te puedes operar, poner una prótesis, ¿es posible regenerar el cartílago con el Reiki? Bien, pues bueno, me viene mucha gente así, entonces yo lo primero que aconsejo son complementos vitamínicos, hay mucho en nuestras herboristerías y tiendas de dietética, hay muchos complementos que ayudan a combatir contra este problema. Y a nivel de Reiki, pues tengo un caso muy cercano, que es el de mi abuela, ¿no? Mi abuela tiene artrosis, osteoporosis, le han hecho varias operaciones de rodilla para cambiar prótesis gastada y bueno, en teoría no tendría que caminar, ¿no? Dicho por médicos, tendría que estar en silla de ruedas. Y ella, pues, yo le hice curso hace unos cuantos años y ella se aplica Reiki y hace vida normal. Por supuesto tiene dolores, pero médicamente es imposible que ella camine y que haga vida normal, pero lo hace, es independiente, hace sus compras, se encarga de la casa y ya va a cumplir 83 años, entonces por supuesto se toma sus complementos vitamínicos como le aconsejé, pero ella con su aplicación y constancia diaria pues ha podido ver que la lucha contra la artrosis y la osteoporosis pues ella pues está bastante vencedora. Por supuesto hay que seguir un control médico y que el médico vea cómo está la cosa y si hay que operar pues se opera y si se aplica Reiki pues tendrá una rápida recuperación. Eso es algo que se ha podido comprobar siempre. Hay otra enfermedad que cada vez afecta a más personas y es curioso porque la edad en que empiezan a aparecer los síntomas cada vez se rebaja más. Estoy hablando del Alzheimer. El Alzheimer que se está extendiendo cada vez más y que es una auténtica lacra. Y es un drama en muchos casos. ¿Puede ayudar el Reiki a frenar los efectos del Alzheimer? A que al menos, si no curar el Alzheimer, si al menos que frenen los síntomas. Bien, tengo que ser cuidadoso con lo que digo, porque esto lo va a ver mucha gente, pero se puede decir que los resultados en cualquier enfermedad, como por ejemplo la que estás diciendo, son muy, muy interesantes. He puesto antes el ejemplo de la pila, ¿no? La pila tiene una energía y eso hace un efecto, y si la pila se gasta, pues se puede decir que la pila es un objeto muerto. ¿Qué estamos haciendo con Reiki? Por ejemplo, caso de Alzheimer o cualquier caso. Si la persona se está nutriendo de una energía del universo, del cielo y la tierra, y eso la carga, y cada día está recibiendo esa energía, se puede decir que ya estamos haciendo un trabajo de prevención ante cualquier enfermedad. En el caso de que ya haya enfermedad, por ejemplo el Alzheimer, si la persona aprende Reiki o un familiar cercano aprende Reiki y se lo aplica de forma diaria,
Por supuesto, el resultado va a ser muy interesante y va a ser inmediato, ¿eh? No estoy hablando 1 año, 2 años para ver el resultado, no, inmediatamente se va a ver un resultado. Y eso es por el efecto un poco pila, ¿no? Se puede decir que la persona, cuando le hacemos el Reiki, podríamos llamarlo que es como una pila gastada en el caso que haya enfermedad, y cuando le damos Reiki, esa energía que nosotros canalizamos va a generar un efecto y una carga que a medida que pasen las horas del día o pasen los días, eso se va a ir perdiendo. Pero si continuamente va recibiendo esa energía, eso va a provocar un efecto en el cuerpo de la persona y en la enfermedad. Se nos aplica Reiki desde pequeñito, desde que somos niños, pasando por todas las etapas hasta llegar a la senectud. ¿Cuántos años podríamos vivir? Bien, pues yo tengo un maestro, se puede decir el maestro más longevo tengo muchos maestros longevos, pero tengo uno que desde que nació ha recibido Reiki, ahora tiene 65 años, es uno de los hijos de esta señora antimedicina. Y bueno, la verdad que el hombre se le ve muy sano, muy saludable, y él me cuenta que compañeros del Reiki antiguo, la media de edad está entre los 80 y los 100 años, ¿eh? Se puede decir que esa es la edad, 80-100 años, pero con calidad de vida. Claro. O sea, si llegamos a los 80 o los 100 que no servimos para nada, pues mejor morirnos antes. Pues sí. Pero si llegamos a los 100 bien, pues habrá merecido la pena. Habrá merecido la pena, sí, con claridad mental, con fuerza, y que todo funcione bien, que todo, porque a veces hombres piensan que ya con cierta edad hay cosas que es normal que dejen de funcionar, pero no, si lo aplicamos de forma adecuada, todo funcionará dentro del sentido común hasta el final. Es decir, que no tiene por qué decaer en ningún momento. Exacto. Sí. ¿Me estás diciendo que gracias al Reiki se puede alargar la vida sexual hasta los 100 años incluso? Podría ser que sí, si se aplica adecuadamente. Los cursos de Reiki, aunque de forma tradicional no se habla de sexualidad, yo como pienso que es uno de los temas importantes, yo hablo de sexualidad. Es más, doy un seminario de sexualidad taoísta específico para hablar de este tema. También hablo de alimentación saludable, porque si hacemos un buen Reiki y practicamos una buena sexualidad saludable, pero nuestra alimentación es un desastre, también las cosas no irán bien. Entonces este es otro de los temas que abarco: alimentación, sexualidad y Feng Shui. Feng Shui es esa ciencia que dice cómo deben de estar las cosas en nuestra casa. Eso también hablo en un primer nivel de Reiki, aunque no tiene nada que ver, es algo que he incorporado para dar consejos prácticos y directos para que las personas hagan cambios inmediatos en su vida que les beneficien. ¿Te imaginas, Joan, que un día de estos de repente empiezan a enseñar Reiki en la escuela? Pues sería... ¿Eso está pasando o no está pasando? Aún no hemos llegado a esa fase. No hemos llegado a esa fase, hemos llegado a otra también muy interesante, que es que nuestros médicos y nuestro personal sanitario aprendan Reiki. Entonces ya se está haciendo cursos para este colectivo, y pienso que eso es un avance muy grande, ¿no? Porque si hablábamos de Reiki en hospitales hace 15 años, pues eso era algo muy mal visto, se decían barbaridades, y ahora pues se ha avanzado de tal forma que el Reiki ya es algo aceptado en nuestra sociedad. Ya la gente no se enoja cuando se habla de Reiki. Ya podemos decir que está a la par, ¿no?, de la acupuntura. La acupuntura también fue muy mal vista, y hoy en día ya hay muchos médicos convencionales que han aprendido acupuntura y la están aplicando. Pues Reiki se puede decir que ya tiene buen reconocimiento en nuestro colectivo médico, y bueno, en las escuelas todavía no se está enseñando, pero los padres y muchos profesores de escuela
han venido a los cursos de Reiki y están aplicando conocimientos que se les enseña, por ejemplo, meditación o simbología. Están poniendo a los niños, antes de empezar una clase, a meditar. Eso me lo cuentan, ¿no? A muchos profesores que han venido a los cursos luego aplican sus conocimientos a los niños. Y es algo fantástico. No se puede decir abiertamente que los profesores hacen Reiki porque a algunos directores no les parecería bien, pero la realidad es que se está aplicando, se puede decir clandestinamente, conocimientos de meditación y trabajo energético para que los niños estén tranquilos y tengan un buen rendimiento escolar. Poco a poco el Reiki va llegando a todos los lugares. El primero a casa, importante, que podamos practicarlo en casa. Luego llegará a los hospitales, que de hecho ya está llegando a muchos hospitales, sobre todo departamentos oncológicos que están utilizando el Reiki. Y en las escuelas, bueno, el tiempo dirá. Joan Piqué, gracias. A ti. Tengo un regalo para ti. Ah, ¿un regalo para mí? Sí, como sé que te ha gustado la historia del Daruma, te he traído unos sin ojos. Cuando empiece año nuevo, yo te aconsejo que le pintes un ojo y pongas aquí la fecha y lo pongas en un sitio que esté a la vista. Año nuevo de aquí, es decir, año nuevo enero. Sí, sí. Cuando empiece el año 2016, en la noche de fin de año, pide un deseo, píntale un ojo, pon la fecha y cuando se cumpla tu deseo, píntale el otro ojo y siente la felicidad que se va a generar en tu vida. Pues muchas gracias, Joan. Gracias Daruma. A ti. Daruma. Daruma. Bonito. Joan, gracias. A ti. Y hasta aquí el programa de hoy de Boira. Esperamos que os hayan gustado los temas que hemos tratado o que al menos os hayan ayudado a plantearos preguntas sobre quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestra misión o papel en este mundo. Esperamos que haya sido valioso para vosotros. Ya sabéis que si nos queréis proponer temas, hacernos alguna pregunta, hacernos llegar vuestras dudas, siempre nos podéis escribir a la dirección del programa, que es alex@alexcomunica.com. Lo veis aquí. Nada más, muchas gracias, hasta el siguiente programa.